Hora de Aventura es una de esas series que marcaron una época y que seguramente muchos de nosotros vimos en nuestra infancia. A pesar de ello, existen diferentes ámbitos que tienen mucho más trasfondo y son bastante más notorios al ver la serie de adulto. Si bien el romance no es el punto más fuerte de Hora de Aventura como lo son el lore o los personajes y su interacción con el mundo, igual aporta un elemento interesante para la historia. De entre todas las relaciones románticas en la serie, aquella que siempre me llamó más la atención fue la de Finn y la princesa Flama, ya que si bien no es la más compleja ni la mejor construida, hay muchísimo para analizar tomando en cuenta todo lo que sucedió entre dichos personajes. Por eso mismo me he decidido a averiguar qué fue lo que salió mal entre Finn y la princesa Flama y cómo podrían haberlo arreglado. Primeramente deberemos de abarcar lo que sucedió en la vida de ambos en un pasado para entender de manera más sencilla cómo es que interactuarían entre sí. Y es que no será sorpresa para nadie que desde el principio de la serie Finn tenía un profundo interés romántico con la dulce princesa. A pesar de ser bastante notorio que dicha relación no podría funcionar, todo cambia en el momento en el que Bonnivel cae en el pozo de poder de Leech. Después de una batalla mientras estaba poseída por el Leech en donde logran detenerla y salvarla, ella terminaría teniendo la misma edad de Finn, que eran 13 años. Sorpresivamente, durante el poco tiempo que pasaron juntos, en realidad mostraron tener mucho más en común y llegaron a pasar momentos bastante agradables. No fue sino hasta que la dulce princesa asume la responsabilidad de volver a ser una adulta que toda posibilidad de una relación entre ella y Finn terminó para siempre. Por su parte, la princesa Flama, proveniente del Reino de Fuego, tuvo una vida considerablemente distinta a la de cualquier adolescente, ya que al ser solamente una bebé, su padre, el Rey Flama, sería informado que su hija tendría mucho más poder que él y podría destronarlo. Debido a ello, decide enviarla al exterior y una vez que la dulce princesa la encontró y la regresó con su padre, este decidió encerrarla en una lámpara por suponer un peligro, dejándonos en claro que desde ese momento ha tenido poca o nula interacción con cualquier otra persona. En el presente, Finn se daría cuenta que desde que la dulce princesa volvió a ser una adulta, ya nada volvería a ser igual y por ende su comportamiento empieza a ser extraño. No por nada, Finn estaría mucho más deprimido, incluso llegando a cantar una canción sobre cómo no puede olvidarla. Al verlo en tan terrible estado, Jake no tendría una mejor idea que encontrar a una nueva princesa para que Finn dejara de pensar en ella. Eventualmente Jake salvaría a Flambo y al mencionarle que la princesa del Reino de Fuego era más o menos de la edad de Finn, ambos deciden ir a verla. Siendo aquí la primera vez que ella aparecería y con el fin de conseguir la aprobación de su padre, Jake se haría pasar como el heraldo del príncipe Finn. Sorpresivamente, al escuchar una serenata, tendríamos el primer indicio que la princesa Flama mostraría de un interés genuino por Finn. No sería hasta que Jake les haría creer que en realidad Finn era un monarca despiadado que el rey les daría su bendición. Eso debido a que solamente alguien con carácter cruel como un asesino podría ser capaz de congeniar bien con su hija. Al escuchar eso, Jake termina arrepintiéndose, lo cual despertaría la ira de la princesa y por ende debería de escapar. Una vez que llegaran a su casa y que accidentalmente la princesa Flama quemara el retrato que Finn tenía de Bonnivel, estos tendrían una pelea. Al descubrir que se trataba de una chica, Finn la rescataría y al verla por primera vez, este sería flechado inmediatamente. Debido a que ella llegó a pensar que solo estaba jugando con sus sentimientos, se iría, por lo que Finn intentaría descubrir un poco más sobre ella. Siendo en mi opinión aquí uno de los principales motivos del por qué considero que su eventual relación no resultaría bien, ya que hasta hace unos momentos Finn se encontraba totalmente devastado por la dulce princesa y aún así un amor a primera vista la haría olvidarla milagrosamente. Finn mencionaría que lo que más le llamó la atención fue que ella era muy pasional y debido a ello decide seguirla para conocerla mejor. Es aquí donde notaríamos que la princesa Flama no parece estar del todo consciente de su poder destructivo, ya que es la primera vez que era realmente libre. De hecho, Finn intentaría sincerarse sobre cómo se siente y así hacerle saber que todo había sido un malentendido, lo cual fue un bonito momento de no ser porque recién había terminado una efímera relación con la dulce princesa. A pesar de ello, la princesa Flama seguiría pensando que solo querían lastimarla y al encontrar una aldea, ella decidiría convertirla en su nuevo reino.
Aún sabiendo que debían detenerla ya que su responsabilidad de salvar a los aldeanos era más importante, Finn no dejaría de pensar en lo mucho que le gustaba. No obstante, al saber que la estaba lastimando con sus acciones, Finn nuevamente se deprimiría, pero es por eso mismo que finalmente podrían conversar. Aquí tendrían un momento genuinamente sincero y bonito expresando sus sentimientos y su deseo de por lo menos intentar hacer que funcione. Aún así, al darse cuenta de que lo suyo no podría funcionar, la princesa Flama sabría que lo mejor para ambos sería alejarse uno del otro. El tiempo pasaría y si bien no se nos mostrarían sus interacciones, la princesa Flama había decidido quedarse a vivir en las afueras de la Villa de los Luchadores, en donde Finn le ayudaría a construir una nueva casa, lo cual es en realidad un detalle bastante gentil y allí notaríamos que en realidad disfrutaban pasar tiempo juntos. De hecho, ambos parecían haber establecido su relación, ya que incluso Jake le intentaría ayudar a Finn dándole consejos, aunque en realidad no eran los mejores. Incluso es genial ver cómo la dulce princesa parece tener interés porque Finn sea feliz con ella, hasta que el episodio intenta forzar una trama haciendo creer que estaba celosa. Cuando Finn le estaba escribiendo una carta a la princesa Flama, la dulce princesa aparecería y Finn llegaría a pensar que estaba intentando sabotear su relación. Todo eso debido a lo que Jake había malinterpretado, y no fue sino hasta que Bonnibel le explica por segunda vez el riesgo que supondría un beso entre ellos que finalmente lo entiende. En el momento en el que Finn lee la carta y le expresa sus sentimientos, ambos tendrían su primer beso, aunque eso provocaría una explosión masiva. Finn mostraría realmente preocuparse por ella, intentando hacer todo el esfuerzo posible por salvarla. Y es a partir del segundo beso que notaríamos que la princesa Flama empezaría a controlar un poco mejor sus emociones cuando Finn está con ella. Poco tiempo después, producto de un sueño causado por el rey gusano, veríamos a Finn y la princesa Flama a mitad de un picnic. Hay que recordar que el poder de dicho personaje se basa en drenar la energía de sus víctimas mediante pesadillas, lo cual daría a pensar que muy dentro del subconsciente de Finn, este está al tanto del peligro que conlleva a despertar la ira de la princesa Flama. Asimismo, en el episodio Punto de Ignición veríamos el resentimiento que ella tendría hacia su padre por haberla encerrado por tanto tiempo. Finn y Jake se ofrecerían a recoger unas velas aromáticas en el Reino de Fuego, ya que eran uno de los pocos buenos recuerdos que ella tenía. Siendo allí que Finn le preguntaría en persona al Rey Flama si su hija era realmente malvada y si habría una posibilidad de cambiarla para ya no serlo. A pesar de las buenas intenciones de Finn y que la relación parecía estar en su mejor momento, todo se iría por la borda en el capítulo de Toda la gente pequeña, ya que si bien inicia con una buena pregunta respecto a si es mejor salir con alguien igual a ti o alguien opuesto a ti, todo cambiaría por el hombre mágico. Una bolsa peculiar que contiene una versión en miniatura de los personajes llevaría a Finn a experimentar sobre lo que pasaría al intervenir en las vidas de cada uno. Y es que aquí veríamos no solo que Finn posee una extraña curiosidad al provocar que Arcoiris le fuese infiel a Jake, sino también tendríamos el primer indicio que, a pesar de estar con la princesa Flama, no había olvidado del todo a Bonnibel. De hecho, al ver cómo ambas se peleaban por él, algo despertaría dentro de Finn y eso nos daría una pista respecto a cómo le gusta ese lado de la princesa Flama. Curiosamente, pasarían 16 semanas y Finn se vería notablemente afectado al saber que había empeorado la vida de la mayoría de la gente pequeña. Seguramente al pensar en ellos como juguetes en un mundo alterno, Finn llegó a explorar actuando en base a lo que su impuro deseo le decía. Posiblemente creyendo que no habría consecuencias, pero al final este entendería que quizás lo mejor sería que dejara de intervenir en sus vidas. Con el fin de despejar su mente y aprovechando de pasar más tiempo juntos, Finn invitaría a la princesa Flama a explorar una mazmorra por primera vez. A pesar de que al inicio parecía ser algo divertido para ambos, poco a poco se tornaría tedioso, ya que Finn quería hacer absolutamente todo a su manera. Y es que al no dejarla participar y simplemente darle órdenes, Finn le prestaría muy poca atención, por lo que no podría notar que a ella no le estaba gustando. No fue sino hasta que ella le dice directamente que Finn empezaría a ser consciente de lo que estaba haciendo. Cuando finalmente la princesa Flama puede hacer las cosas a su manera, notaríamos que Finn se pondría un poco incómodo al ver su poder destructivo. Algo irónico tomando en cuenta que en múltiples ocasiones hemos visto que en realidad eso es algo de lo que más le gusta respecto a ella. Después de ser capturado por un esqueleto, sería la princesa Flama quien lo terminaría rescatando y compartirían un bonito momento.
siendo algo positivo el hecho de que intentaron quedarse con lo mejor de la experiencia, pero descubriríamos que quizás no tenían tanto en común. Y fue a partir de aquí que Finn tendría un comportamiento un tanto diferente, ya que este se desanimaría ya que la princesa Flama no se rió con uno de sus chistes. Jake le sugeriría tomarse un respiro mientras entraba en su fortaleza hecha de almohadas, aunque rápidamente nos daríamos cuenta de que algo extraño pasaba, ya que Finn terminaría en un reino hecho de almohadas y al matar a un dragón de sábanas, los habitantes de dicho reino le harían una fiesta en su honor. Allí conocería a una chica almohada llamada Roslyn, la cual lo invitaría a bailar, y aunque Finn mencionó que tenía novia, eso no impediría escuchar lo siguiente. Where I'm from, blankets and pillows are used for bedding. Well, they're used for that here too. El tiempo pasaría y Finn genuinamente habría llegado a tener hijos con ella, los cuales se llamarían Jay en honor a Jake y Bonnie en honor a la dulce princesa. Después de aparentemente varios años más, Finn había construido toda una vida al lado de su familia cuando le harían saber respecto a una curiosa puerta. Cuando finalmente su vida llega a un final, este atravesaría un portal simplemente para salir y así regresar al mundo real. Finn terminaría olvidando todo lo que sucedió, ya que según lo que llegó a creer fue solamente un sueño. Aún así es realmente ambiguo si todo lo que vimos sí sucedió, si fue un sueño como Finn acaba creyendo o si todo fue parte de una realidad alterna. Un pequeño detalle que me gustó fue que en el episodio del traje de Jake, la princesa Flama llegó a presentarle a su familia a Finn, demostrando que en cierta medida ella estaba dispuesta a formalizar la relación y que iba en serio. Además de ser muy comprensiva respecto a lo que Finn y Jake estaban haciendo e incluso llegando a apoyarlo. Todo terminaría finalmente en el episodio Fuego y Hielo, en donde Finn y la princesa Flama estaban en una cita cuando de repente aparece el Rey Helado. Y es que al haberse burlado de ellos, la princesa Flama terminaría deshaciéndose de él, dándole una paliza para regresarlo al reino de hielo. Eso parecería realmente haberle gustado a Finn, ya que esa misma noche tendría un sueño en el que disfrutaría del fuego de ella. Es por eso que Finn al día siguiente la llevaría a una cita con la intención de encontrar nuevamente al Rey Helado y repetir la pelea que habían tenido. No obstante, al echarle más leña al fuego, este no se daría cuenta que podría llegar a ponerla en peligro. Al llegar la noche, en lugar de un sueño, este tendría una pesadilla con el Rey Helado, en la cual también aparecería el búho cósmico. Al mencionarle eso a Jake, este le sugeriría provocar nuevamente un enfrentamiento, ya que podría ser un sueño profético bastante importante. Debido a ello, Finn les escribiría cartas a ambos diciéndoles cosas horribles, haciéndose pasar por ellos y así incitarlos a pelear. No será sorpresa para nadie que el combate se saldría de control, llegando al punto de ponerse en peligro, ya que podrían destruirlo todo. Es allí que Finn se daría cuenta que fue demasiado lejos y en un pequeño sueño vería cómo su forma inmadura de actuar alejaría a su novia de él, confirmando que sí había sido un mensaje profético, ya que después de salvar al Rey Helado tendría que asumir la responsabilidad y confesarlo todo. A pesar de cualquier justificación que quiso expresar, para ese momento ya nada importaría, ya que una mentira siempre será una mentira. Todo lo que él había escrito en la carta y cómo provocó el conflicto entre ambos la terminó lastimando a ella. Finn lo había arruinado y es por eso mismo que aquí acabarían oficialmente su relación. No pasaría mucho tiempo y aún así notaríamos cómo Finn le mentiría a Jake para poder pasar más tiempo a solas con la dulce princesa. Como si intentara regresar a lo que alguna vez sintió, buscaría acercarse demasiado y continuar haciendo bromas como cuando ella tenía su edad, mostrándonos que Finn seguía siendo muy inmaduro y es por ello que la dulce princesa debe dejarle todo muy en claro. Aún así, lo peor es que cuando Finn acepta que lo suyo con la dulce princesa nunca volverá, es que finalmente considera arreglar las cosas con la princesa Flama. No fue sino hasta el episodio Tierra y Agua en el que finalmente veríamos el lado de la princesa Flama después del rompimiento, ya que mientras Finn se encontraba decaído, ella se sentiría confundida y enfadada, haciendo que su confianza había sido traicionada. Después de haber ido con Bonnie Bell hacia el Dulce Reino para ser parte de unas pruebas que le ayudarían a entender un poco mejor, pasaría algo curioso. Y es que una charla con Rol de Canela extrañamente parecerían ayudarle a reflexionar respecto a cómo se estaba sintiendo.
Al ver que la prueba había salido mal, la dulce princesa junto con Finn se dirigirían al Reino de Fuego preocupados por lo que podría haberle pasado. Siendo allí que se nos haría saber que la princesa Flama había destronado a su padre y por ende ahora ella sería la monarca del Reino de Fuego, dándonos una maravillosa escena en la que ella confronta a su padre, aunque también es ahí donde Finn se daría cuenta de lo que se perdió, dejando en claro que no volverían a estar juntos ya que su responsabilidad ahora es primero, pero que aún así no hay ningún resentimiento. El tiempo pasaría y siendo ahora una reina de verdad, todo parecería ir bastante bien hasta que su padre intenta atacarla. Al necesitar ayuda para recuperar el trono, ella acudiría donde Finn, aunque le haría saber que eso no haría que regresaran a su relación. A pesar de ello, Finn estaría constantemente al acecho, más o menos como lo que solía hacer con la dulce princesa. Al ser capturados por los guardias y haberlos llevado a prisión, Finn aseguraría que la princesa Flama todavía tendría sentimientos por él. Incluso al haber escapado intentaría hacer su movimiento. Finalmente la princesa Flama regresaría al trono y es quizás allí donde Finn se daría cuenta que no podía continuar con su comportamiento. Es ahora donde realmente pasaría una buena cantidad de tiempo en la que si bien no tendrían mucha interacción sería lo mejor para ellos. Un día cuando la dulce princesa crearía una escudera para rol de canela llamada Canelita, encomendaría a Finn para llevarla al Reino de Fuego. Una vez la entregara y a pesar de que Finn pensaba en irse, la princesa Flama le diría que podía quedarse si así lo quería y ambos comerían juntos. Siendo aquí finalmente la primera vez que podrían hablar sobre lo sucedido entre ellos, ya que Finn mencionaría que después de mucho tiempo había entendido lo que hizo mal y le pediría disculpas. La princesa Flama, o como le diré de ahora en adelante Phoebe, lo perdona sinceramente y le dice que ha madurado mucho. Y es que durante el episodio comienzan a pasar un momento agradable precisamente porque ya no hay presión para ninguno ni tampoco segundas intenciones. De aquí en adelante casi todas las interacciones entre ellos serían las de una amistad que continuaría en buenos términos. Y debido a que ya conocimos la historia completa de su relación, es momento de analizar qué fue lo que salió mal y encontrar una solución si es que esta existe. El primer punto relevante que podemos identificar para evaluar la relación entre Finn y Phoebe es precisamente el instante en la vida en el que se conocieron, siendo que el flechazo a primera vista sería un detalle muy bonito de no ser por el hecho de que para ese momento Finn recién estaba dolido por la dulce princesa. Al no tomarse el tiempo debido para haberse recuperado de una ruptura, la mayoría de sus decisiones tenderían a ser precipitadas. Esto se evidencia en el hecho que de una u otra manera Finn continúa pensando en la dulce princesa y eso afectaría mucho su relación. No por nada, una vez que ella le dijera que necesitaba tiempo para pensar, lo primero que haría Finn sería intentar acercarse nuevamente a Bonnivel. De hecho, durante todo el episodio, Finn sugeriría jugarle bromas a Limonagrio, ya que eso era precisamente lo que hacían cuando estaban juntos. Y como dije anteriormente, una vez que Finn se resigna a que Bonnivel no volverá a tener su edad, decide regresar a la zona de confort e intentarlo con Phoebe. Si bien no se nos mostró cuánto tiempo pasó desde que se conocieron hasta que decidieron formalizar una relación, aún así las cosas son bastante claras. Lo mejor para cicatrizar una ruptura no solo es tomarse un tiempo para dedicarse a uno mismo, sino también realizar actividades que mantengan la mente despejada. Aunque aquí he de darle el beneficio de la duda a Finn, ya que quien decidió encontrarle una pareja cuando aún se sentía deprimido fue Jake. De haber esperado lo suficiente para ya no seguir pensando en Bonnivel, posiblemente nos hubiéramos ahorrado el intento de trama del triángulo amoroso. Por parte de la princesa Flama, lo primero que podemos notar son sus problemas de ira y cómo influyeron al inicio de la relación. Es bien sabido que controlar sus emociones no era lo más fácil para Phoebe, lo cual es entendible por el aislamiento que sufrió desde que era pequeña. De hecho, algo que muy poca gente suele mencionar fue uno de los sueños de Finn en donde se le nota ligeramente asustado por la ira de Phoebe, lo cual podría significar que internamente en su subconsciente le tendría un poco de miedo. Sorpresivamente, ese fue un punto que Phoebe realmente logró corregir a partir del momento en que se hizo consciente de su poder destructivo, siendo que después del episodio Tierra y Agua muy pocas veces se le vio volver a tener un instante de ira, por lo que no hay mucho que decir al respecto. Algo que me llamó bastante la atención es que, obviando los puntos ya mencionados, el principio de la relación entre Finn y Phoebe no llegó a ser tan malo.
No por nada, Finn estaba al tanto de los problemas que Phoebe tenía con su padre y es precisamente por ello que le ayudó a construir un hogar propio. Además del hecho que al entender la situación no interviniera, ya sea al recomendarle regresar con su padre si es que ella consideraba que era mejor quedarse así. Durante el tiempo que estuvieron juntos, realmente se les vio compartir momentos genuinamente bonitos como al leer la carta de Finn o incluso pasando el rato tranquilamente. De hecho, Phoebe demostraría ser una novia comprensiva con Finn y eso nos haría saber que no todo en su relación fue tan desastroso como lo pintan. Aún así, considero que dos de los episodios que ocasionaron un punto de inflexión fueron tanto el de Toda la gente pequeña y Fantasía de cojines. En el primero, Finn mostraría su lado más oscuro en cuestión de su peculiar gusto por ver el lado más violento de la princesa Flama. Como había dicho anteriormente, al considerarlos como juguetes, este podría experimentar sin ningún tipo de consecuencias. Mientras que en el segundo vemos que después de descubrir que quizás no tenía tanto en común con Phoebe, este empieza a actuar un poco más dramático. Además que al conocer a Roslyn era muy fácil saber las intenciones que tendría incluso al haberle dejado en claro que tenía novia. Finn terminaría no solo teniendo una familia, sino que viviría una vida completa allí junto a ella. Incluso si fuera un sueño, Finn básicamente tuvo una oportunidad de ser infiel y también dejar por completo de lado todo lo que tenía con Phoebe. Si bien la serie quería insinuar que pudo haber sido un sueño, la presencia del golf puede llegar a suponer algo muy distinto. Toda la acumulación de dichos acontecimientos nos llevaría al punto de ruptura de la relación, ya que Finn dejaría que su obsesión por el poder de la princesa Flama llegara demasiado lejos. A diferencia del capítulo de la gente pequeña, aquí sí habría consecuencias al momento de escribir la carta. No solo Finn pondría en peligro tanto a Phoebe como al Rey Helado, sino también a todos los habitantes de la tierra de Wu. El haber priorizado el morbo que tendría por presenciar un conflicto por sobre el bienestar de su novia fue uno de tantos actos horribles. Y es que el incluir muchas cosas íntimas en la carta con el objetivo de lastimar a la princesa Flama es el claro ejemplo de ello. No es difícil notar que al pensar que había sido el Rey Helado ella mostraría ira, pero al saber que había sido Finn es que realmente se le vería lastimada. No son las palabras las que duelen, sino la persona que las escribió. De hecho, tal como Jake mencionó, el sueño profético fue precisamente para avisar que su inmadura actitud fue lo que inevitablemente terminó alejándolo de Phoebe. No hace falta decir que la confianza es fundamental para una relación, por lo que al haberla traicionado no había manera en que Finn pudiera recuperarla. Algo que también logré identificar fue que Finn de vez en cuando solía vigilar a la princesa Flama sin que se diera cuenta. Eso lo llevaría a tener cierta insistencia para volver con ella incluso después de haber terminado la relación. Dicha impulsividad estuvo presente desde el momento de haberse conocido, ya que Finn la perseguiría para averiguar quién era ella. Lo peor de todo es que Finn no solo sería persistente con Phoebe, sino que inmediatamente después de la ruptura, este también buscaría a Bonnibel, convirtiéndose así en un ida y vuelta entre ambas, ya que no podría decidirse por ninguna. Básicamente, después del rompimiento, Finn estaría invadiendo el espacio personal de la princesa Flama por no saber sobrellevar dicha ruptura. Y es ahí, en mi opinión, el punto más bajo de Finn en todo el tiempo que conoció a la princesa Flama. Ya que cuando es el Rey Helado quien le dice que lo ha arruinado todo y cuando Rol de Canela parece ser más maduro que él, es que sabemos que Finn tocó fondo. Algo que también quería mencionar brevemente es que una pequeña parte de responsabilidad puede recaer sobre Jake, ya que aunque no lo parezca, la mayoría de los consejos que le dio eran pésimos en realidad y algunas acciones influyeron ligeramente en Finn. Jake le intentó conseguir una pareja a Finn justo en un momento en el que no estaba para una relación afectiva. Jake inconscientemente hizo que Finn se apresurara un poco a avanzar al siguiente nivel con Phoebe y malinterpretó lo que Bonnibel quería decirles. Jake le sugirió provocar el enfrentamiento entre Phoebe y el Rey Helado aludiendo que era un sueño profético. Aunque aquí le daré el beneficio de la duda porque considero que Finn lo hubiera hecho igualmente. Nuevamente no quiero culpar a Jake ya que la relación era entre Finn y Phoebe, pero considero que sin sus consejos e intervención habría estado un poco mejor. De haberse tomado el tiempo necesario para olvidarse completamente de la dulce princesa, la relación entre Finn y Phoebe habría iniciado con pie derecho. Además que si Finn no invadiera el espacio personal de ella y bajara un poco la insistencia, seguramente habría mejorado la comunicación al inicio.
Durante un tiempo, el noviazgo de Finn y Phoebe fue muy bonito al realizar actividades juntos y simplemente ser dos adolescentes enamorados. Al tenerla únicamente en la mente a ella, Finn ya no disfrutaría el imaginar celarla ni tampoco caería ante las intenciones de cualquier otra persona. Por ello es importante tomarse el tiempo para curar la cicatriz de una ruptura y estar 100% seguro de asumir una relación. La mejor manera de solucionar lo que sucedió en el episodio de las mazmorras tiene que ver con identificar lo que pueden hacer como pareja, siendo que las cosas que se tienen en común son para fortalecerse uno al otro y las cosas en las que son distintos pueden usarlas para complementarse. No por nada las actividades que se disfrutan realizar juntos son igualmente importantes como aquellas que haces meramente para apoyar a tu persona especial. Respecto a la carta y el rompimiento en general, tomando en cuenta todas las cosas que dijo Finn, me hace pensar que lo tenía guardado desde hace tiempo. Un episodio de Bluey resume perfectamente cómo habrá algunos aspectos que no serán muy agradables en una pareja y la respuesta es la siguiente. Kids, if you're gonna belong to someone, you better toughen up. You can keep each other. Works for me. Para lo de escribir cosas con el fin de atacar las inseguridades de alguien más e incitarle a pelear, no tengo solución, eso es simplemente de psicópata. Pero si lo habrán notado, no fue hasta que Finn comienza a actuar diferente que se llevan bien de nuevo. Al no insistir, al respetar el espacio personal, al ya no haber ningún tipo de presión, fue que finalmente pudieron volver a tener una conversación. Considero yo que todo esto podría haber funcionado a partir de aquí, con ambos siendo más maduros, habiendo corregido la mayoría de los errores que cometieron tiempo atrás posiblemente. Aunque, ¿para qué cambiar algo que ya está bien y que los llevó a tener una bonita amistad? Quizás cuando sean mayores lo entenderán. Apreciaría muchísimo si pudieran compartir el video con más gente que le gusten las series de nuestra infancia, así como también seguirme en todas las redes sociales que tendrán abajo en la descripción, especialmente porque estamos increíblemente cerca de llegar al 1.000.000 de suscriptores. Se cuidan gente, nos veremos pronto.